Moi boas tardes, señor rector, profesor Jorge Mira, autoridades, ilustre homenaxeado. Imos a dar comenzo aos actos de entrega do segundo premio Fonseca. Ten en primeiro lugar a palabra o profesor Jorge Mira, que actúa como coordinador do programa Conciencia e tamén do premio Fonseca. Moitas grazas, señor alcalde. Señor alcalde, é presidente do Consorcio de Santiago, reitor magnífico da Universidade de Santiago de Compostela, autoridades, donas e cabaleiros, benvidos a esta segunda edición e a entrega do Premio Fonseca 2009, organizado ao abeiro do programa Conciencia do Consorcio de Santiago e da USC. Este programa, creado hai xa 4 anos, pivota sobre as visitas a esta cidade dos máis importantes científicos do mundo. Todos eles galardoados co Premio Nobel ou equivalente nas disciplinas onde non o hai. E tamén pivota sobre a integración destes persoeiros na vida da cidade de Santiago de Compostela e da súa universidade ata todos os niveis. A acollida desta iniciativa e o seu impacto social foron excelentes ata o día de hoxe, e hoxe parece ser que tamén. A busca do impacto social é precisamente unha das liñas estratégicas do programa, para o cal é esencial o rol dos medios de comunicación, aos que quero agradecer dende aquí a súa exquisita sensibilidade. Por iso se deu un paso máis aló no programa Conciencia, recoñecendo a aqueles científicos que, malia non teren o Premio Nobel, teñen un impacto a nivel mundial fora de toda dúbida. Sempre se pensa que a imitación e ter modelos de imitación é a clave para a difusión do pensamento científico, porque a ciencia, despois de todo, está feita por persoas. Quero rematar a miña primeira intervención, despois presentarei ao profesor Lovelock, agradecendo de verdade e dando os meus parabéns a toda a xente que colaborou para que hoxe estemos aquí, sobre todo a xente da USC, o seu servizo de prensa, a súa oficina de congresos e, sobre todo, a xente do Concello de Santiago e o persoal do consorcio. Moitas grazas a todos, porque isto tamén é parte vosa. Grazas. Moitas grazas, profesor Mira. Ten a palabra o señor rector magnífico da Universidade de Santiago de Compostela, don Senén Barro Ameneiro. Moitas grazas, alcalde, señor Lovelock, querido profesor Mira, autoridades presentes, señoras e señores. O Premio Fonseca de Divulgación Científica foi creado para distinguir a persoas que, a través da súa actividade, supoñan un referente público que estimule o interese xeral polo coñecemento e ou polo desenvolvemento tecnolóxico en algún ámbito do saber. Desde a súa concepción, este foi un premio que quería ser singular, ter un lugar propio e relevante, tanto en relación con aquilo que quere recoñecer como pola notoriedade dos premiados. Como dixen o ano pasado, afrontamos a responsabilidade de situar o premio á altura dunha universidade 5 veces centenaria e á vez moderna e emprendedora e dunha cidade milenaria, capital de Galicia e patrimonio da humanidade. O comezo foi sorprendente para nós e inimaxinable para os demais. O profesor Stephen Hawking, quen recibiu hai un ano este premio, fíxonos a máis grande regalía posible ao aceptar ser proposto ao xurado do premio na súa primeira edición. Os membros do xurado, é obvio, non tiveron moito que pensar para tomar a decisión final, como tampouco nesta ocasión. Nesta segunda edición, volvemos a ter outro premiado de absoluta excepción. Unha vez máis, e xa non pode ser casualidade, conseguimos poñer ao Premio Fonseca ao máximo nivel internacional. Entregarlle o Premio Fonseca a James Lovelock supón unha honra para nós e unha revalorización do premio, que xa cotizaba a valores de récord. James Lovelock é mundialmente coñecido pola súa teoría Gaia, segundo a cal a Terra se comporta como un macroorganismo vivo que se autorregula tendendo ao equilibrio.
Gaia responde así ás agresións internas e externas reaccionando ante as súas enfermidades, cada vez máis frecuentes, por outra parte, pola acción consciente ou inconsciente do organismo que resulta máis perigoso para a súa supervivencia. Falo, claro está, do ser humano. Gaia foi ideada no ano 1969, aínda que publicada en 1979, 40 e 30 anos antes, respectivamente, que este 2009 no que andamos. Mais alá de Gaia, as achegas de James Lovelock á ciencia, ao desenvolvemento tecnolóxico e á divulgación son inmensas. O seu estudo sobre os fluxos dos clorofluorocarbonos no aire foron determinantes para o traballo posterior de Sherwood Rowland e Mario Molina, quen recibiron en 1995 o Premio Nobel polo descubrimento do burato na capa do ozono, compartindo con Paul Crutzen, quen en paralelo dedicouse a estudar os posibles efectos de outros gases sobre o ozono estratosférico. As persoas alteramos o normal fluir de Gaia dun modo tan rápido como dramático en ocasións. Algúns científicos consideran que existen 9 límites planetarios, algún xornal se facía eco disto hai escasamente uns días, para preservar a estabilidade de Gaia. 3 deles, o quencemento global, a extinción de especies e o ciclo de nitróxeno xa foron transgredidos. Outros 4 están a piques de selo: o uso da auga doce, a conversión dos bosques en cultivos, a acidificación dos océanos e o ciclo de fósforo. Quedan 2, a contaminación química e a carga de aerosóis na atmósfera, que aínda parecen estar a salvo. Pero igual que temos sido e aínda seremos moi daniños coa nosa casa azul, tamén somos quen de ter capacidade de conseguir que Gaia se recompoña aceleradamente ante un desequilibrio acentuado e negativo. O compromiso na eliminación do uso dos CFCs a escala planetaria supuxo xa unha reversión dun proceso, o do incremento das dimensións do burato na capa do ozono, que parecía imparable. É posible que este acordo fose o primeiro proceso de autorregulación a escala mundial da tecnoloxía humana. Vivimos nun mundo que xa consume máis de 100 veces o estrictamente necesario para manternos vivos, e dificilmente vamos a renunciar a que siga sendo así. Por iso, estou firmemente convencido que só a ciencia e o desenvolvemento tecnolóxico poderán salvarnos dunha autodestrucción que hoxe empeza a verse como plausible. O consumo de combustibles ven crecendo sen parar desde a Revolución Industrial e a produción de CO2 é xa maior que a que elimina o noso manto verde, o manto verde de Gaia, que por riba é un manto que cada vez nos tapa menos. Como nos di Sir Nicholas Stern, un economista británico que foi vicepresidente do Banco Mundial, vivimos nun mundo que non quere comprometer a curto e medio prazo o 1% do seu PIB anual en loitar contra o cambio climático, arriscándonos así a que a medio e longo prazo se produza unha caída na economía mundial de entre o 5 e o 20%. Este non é o principal problema. Na mesma liña, o Premio Nobel Roger Comber, durante a súa visita a Compostela dentro do programa Conciencia e só uns meses, afirmou que a única razón para que non teñamos resposta a todas as doenzas do ser humano é que se inviste a curto prazo, sen perspectiva de futuro, tanto por parte das empresas como das administracións. Convén ir rematando, e non quero facelo sen dar as grazas ao Consorcio da cidade de Santiago de Compostela, moi especialmente ao seu presidente, don Xosé Antón Sánchez Bugallo, e ao seu xerente, don Xosé Manuel Villanueva Prieto, por axudarnos, por axudar a USC, a facer dos soños realidades, e sobre todo por creer desde o principio que os soños seguen sendo posibles. Pero ao cabo, non é Compostela en si mesma o resultado dun soño? Foron tantas as persoas que colaboraron para facer posible este gran día, a maioría, por certo, desinteresadamente, que me sería imposible citalas a todas. Permítame que cite só algunhas delas coa idea, en todo caso, de que dun xeito ou outro todas queden recoñecidas nas miñas palabras. Así, quero recoñecer a labor dos prestixiosos membros do xurado, don Ricardo Capilla, director xeral de Investigación, Desenvolvemento e Innovación da Xunta de Galicia, don Xosé Denís,
director de programas do Consorcio de Santiago, don José Ángel do Cobo, director do Observatorio Astronómico da USC, don Ramón María Aller, don Ramón Núñez Centella, director do Museo Nacional de Ciencia e Tecnología, don José Pardina, director da revista Moi Interesante. O xurado completouse co director do programa Conciencia, o presidente e o xerente do Consorcio da cidade e quen lles está a falar neste momento. Permítanme que recalque o agradecimento ao profesor Jorge Mira pola súa dedicación sen límites de empeño e creatividade ao programa Conciencia no que se encadra o Premio Fonseca. Señor Lovelock, vostede non recebe simplemente un prestixioso premio pola súa excepcional labor de promoción da ciencia e da conciencia científica. Vostede recebe tamén a condición de cidadán de Santiago de Compostela e membro da nosa 5 veces centenaria universidade. Ao tempo, aceptando este premio, fai máis universal a nosa cidade e a nosa universidade. Grazas, polo tanto, e gracias polo seu inquebrantable compromiso coa ciencia e co avance no coñecemento. Gracias polo seu enorme esforzo por transmitir ao conxunto da sociedade os seus propios descubrimentos e os de moitos outros científicos, e por ser tan persuasivo, a pesar das críticas que recibiu, ás veces feroces, na defensa da súa orixinal e controvertida teoría Gaia. Como todas as teorías rompedoras, o que hoxe nos parece case de sentido común era unha verdade simplemente inimaginable antes de ser enunciada e defendida científicamente por vostede. Seguro que o seu exemplo espertará novas vocacións científicas e moitas conciencias. Señor Lovelock, Premio Fonseca 2009, grazas pola súa excepcional lección maxistral sobre o cambio climático nun planeta vivo que teremos a oportunidade de escoitar en breves instantes, pero sobre todo por demostrarnos que se pode vivir coa mesma inquietude e honradez intelectual e co mesmo empeño por mellorar o mundo con 90 anos que con 20. Moitas grazas. Moitas grazas, señor Rector, don Jorge Mira, profesor Lovelock, autoridades, donas e cabaleiros. Constituye para min, como alcalde e como presidente do Consorcio de Santiago, unha inmensa satisfacción poder colaborar coa Universidade de Santiago en múltiples programas. Hoxe pola mañán coincidía co señor Rector tamén colocando a primeira pedra do que será o futuro Museo de Ciencias Naturales situado a moi pouquiños metros de aquí nunha finca extraordinaria que é a finca Vista Alegre, anteriormente finca Simeón García, en recoñecemento ao nombre do seu primeiro propietario. Pero tamén colaboramos en outra serie de programas, como o programa Conciencia ou o Premio Fonseca. Houve unha aposta do equipo rectoral xa desde hai anos que, por completar o perfil da nosa universidade, a nosa universidade que históricamente foi definida como unha universidade literaria, por completar o seu perfil dándolle un componente científico e tecnolóxico cada vez máis potente. Dentro de ese compromiso, puxemos en marcha dous programas. O programa Conciencia, que xa leva 4 edicións, que nos permiteu ao longo destas 4 edicións traer a Santiago a 15 premios Nobel, o equivalente, estritamente premios Nobel, a 12, establecer programas de colaboración con estos científicos de primeira línea a nivel mundial, buscando aqueles científicos que, ademais, desenvolvían líneas de investigación que tiñan equivalentes na propia Universidade de Santiago, co obxectivo de xenerar sinerxias, co obxectivo tamén de incentivar, de animar a nosa población, a nosa mocidade, o personal da propia universidade a seguir investigando, a seguir traballando en ese ámbito. E hai 2 anos decidimos poñer en marcha, creo que a proposta do señor Rector ou de Jorge Mira, non me acordo moi ben, ou dos dous, ou a Limón, un programa que tiña por obxecto premiar aqueles que máis facían desde o punto de vista da divulgación da ciencia. Tuvemos un enorme acerto, sobre todo unha enorme sorte e unha enorme fortuna de que
dúas personalidades tan especiales como o profesor Stephen Hawking aceptara o primeiro premio e o segundo o profesor James Lovelock. Estou seguro de que el non o pensou, pero o seu nome tamén determinou que quixera vir a Santiago de Compostela, a ciudad que leva o seu nome de alguna maneira. Xaime, Xacobo, Santiago, ven sendo o mismo nome. E, de feito, celebra o seu santo o mismo día que o 25 de xullo. A parte de todo isto, o profesor Lovelock plantexa dous temas, dúas líneas que para min o fan enormemente atractivo. Unha, hoxe incuestionable, e hoxe que está en pleno rebumbio de cuestión. A primeira é a súa concepción do planeta Terra como un organismo vivo. Incluso esa mirada que nos bota a especie humana, que é unha especie que efectivamente é moi diferente de outras especies que se desenvolveron no noso planeta, sobre todo pola súa rapidez de crecimento e de desenvolvimento. Non houve ningunha especie que en un período tan pequeniño de tempo, apenas 30 ou 50.000 anos, se estendera por todo o planeta. Non houve unha especie que en un período tan curto de tempo pasara de ser uns poucos individuos a 7.000 millóns de personas como somos hoxe no mundo. Sobre todo non houve unha especie coa capacidade de creación, de inventar e de transformarse tan rápido. Ás veces penso que se alguén de outra galaxia ou de outro planeta nos mira con un microscopio, igual nos compara pois con un virus que crece, se multiplica e muta a unha velocidade extraordinaria. Pois en relación con outras especies, a especie humana, sobre todo o Homo sapiens, tuvo unha facultade de transformación extraordinaria, tan grande que se convirteu no maior peligro para si mesmo e para o seu propio hábitat. Hai moitos anos que somos conscientes de que o maior risco para a supervivencia do noso planeta e da nosa propia especie, casualmente, é a nosa propia especie. Hai 40 ou 50 anos, todo o mundo tiñamos esa especie de obsesión que era a guerra nuclear, e aparece un científico dicindo, non, máis aló da guerra hai outro risco máis grande, o mellor non o vemos tan inminente, pero é máis dificilmente reversible e pode ser máis catastrófico aínda, que é o quencemento do planeta, o cambio climático. Foi moi discutido. Eu non vou citar frases que alguén podía pensar que intento arrimar a ascua a sardiña desde o punto de vista político, pero lembro que hai non moitos meses e hai moi poucos anos había líderes moi reconocidos do noso país que cuestionaban severamente o cambio climático e o propio quencemento global. Curiosamente, en pouquísimo tempo pasou de ser un tema debatido, cuestionado, criticado, a ser un tema universalmente aceptado. Ao revés do que sucedeu coas glaciacións, hoxe o cambio climático o podemos vivir no tempo dunha xeneración, o podemos ver, o podemos transmitir por televisión e o podemos cuantificar. E ora, nos últimos tempos, un corazón inquedo, un cerebro inquedo, como o do profesor Lovelock, nos abre outro debate que estou certo de que será dos maiores debates, dos máis determinantes para a humanidade nas próximas décadas e o mellor na próxima centuria, que é o debate da utilización da enerxía nuclear. A veces parece que nos dá un certo reparo afrontar o debate dos grandes temas, e eu creo que, en realidad, si queremos sobrevivir, necesitamos afrontalos sin ideas preconcebidas, con absoluta franqueza, porque é evidente que a nosa sociedade non quere renunciar ao seu nivel de vida. É evidente que os países emerxentes como a China ou a India non van renunciar a ter un nivel de motorización, por exemplo, como que teñen os nosos países. E iso significa que China terá 800 millóns de vehículos e aínda terá 600. E a veces nos costa entender que efectos vai a ter eso sobre o clima ou sobre o medio ambiente e que efectos vai a ter a produción industrial de esos países sobre o clima e o medio ambiente. É verdad que conseguimos reducir o ritmo de destrucción, de eliminación dos recursos naturales, ou conseguimos reducir o ritmo de quentamento do noso planeta, de contaminación do noso planeta e de destrucción dos recursos naturales do noso planeta,
ou evidentemente podemos conseguir que algo que parecía ciencia ficción hai 20 anos, ao mellor a unha velocidade extraordinaria, se vai a convertir nunha dura realidade. En calquer caso, para nós, querido profesor, é unha honra que vostede nos acompañe. É unha honra que vostede acepte ser premiado e reconocido na nosa ciudad e, sobre todo, é unha enorme sorte para a humanidade contar con mentes da súa altura intelectual e da súa liberdade a hora de plantexar os grandes temas de debate. Eu simplemente quero felicitalo a vostede como homenaxeado e tamén, se me permite, aproveitar a oportunidade para agradecer a todos os que fixeron posible a súa presencia en Santiago. Como sempre, o querido profesor Jorge Mira, como sempre, a nosa queridísima universidade, que é un emblema da nosa ciudad, é un elemento referencial fundamental da nosa ciudad. Seguramente a universidade non sería o que é se non estuvera en Santiago. Seguramente non sería o que é se non estuvera en Santiago, pero Santiago tampouco sería o que é sin a universidade que a honra e que leva o seu nome. Por lo tanto, querido rector, a través de vostede, a todo o equipo que o acompaña, transmítolle o noso agradecimento e, por suposto, ao público que hoxe nos acompaña aquí, que é unha expresión tamén da inquedanza e da preocupación da nosa sociedade, da nosa ciudade, pero moi especialmente da nosa mocedade. Moitas gracias a todas e a todos. Grazas. A continuación, o profesor Jorge Mira vai dar lectura á acta do xurado. Grazas, señor alcalde. Ás 11:30 horas do 26 de maio de 2009, no Salón Reitoral do Pazo de San Xerome, reúnese o xurado avaliador das candidaturas ao segundo Premio Fonseca de Comunicación da Ciencia. Xurado formado por Senén Barro Ameneiro, reitor magnífico da Universidade de Santiago de Compostela, que actúa como presidente. Ricardo Capilla Puello, director xeral de Investigación, Desenvolvemento e Innovación da Xunta de Galicia. Xosé Manuel Villanueva Prieto, xerente do Consorcio de Santiago. Xosé Denis Hombre, director de programas do Consorcio de Santiago. José Ángel do Cobo Durántez, director do Observatorio Astronómico da USC. Ramón Núñez Centella, director do Museo Nacional de Ciencia e Tecnología. José Pardina Cáncer, director da revista Moi Interesante. E polo director do programa Conciencia, Jorge Mira Pérez, que actúa como secretario. Rematadas as deliberacións, o xurado acorda, por unanimidade, o seguinte: polo seu liderado e carácter pioneiro na construción da actual conciencia medioambiental, da cal é referencia pública á escala mundial, e pola comunicación á sociedade de importantes conceptos científicos propios, todo combinado cunha exemplar liberdade e independencia de pensamento e unha brillantez e talento fora do común, que lle permitiron obter resultados excepcionais en tan diferentes campos do saber científico, concédese o Premio Fonseca 2009 de Comunicación da Ciencia ao profesor James Ephraim Lovelock. Heavy, really heavy. Oh, not beyond my strength. Oh, thank you, my strength. Oh, it is wonderful. What a day in my life. Entregamos tamén un diploma acreditativo deste premio que di así: e a Universidade e o Consorcio de Santiago de Compostela outorgan o Premio Fonseca de Divulgación Científica 2009 ao profesor James Lovelock
por ser pioneiro na construción da actual conciencia medioambiental da cal é referencia a escala mundial, así como pola súa liberdade e independencia de pensamento, todo combinado con resultados excepcionais en diferentes campos do saber científico. Santiago de Compostela, a 6 de outubro do 2009. Well, thank you, Mr. Mayor. I'm most honoured. Well, thank you. Gracias. Oh, thank you, Vice Chancellor. We're going to see. Yeah. Where would you like to go? Mentras o profesor Lovelock prepara a súa conferencia, vamos dar unhas pequenas liñas biográficas. Como ven nesta transparencia, é un señor xa dunha certa idade, ten 90 anos, que cumpliu precisamente o 26 de xullo. O señor alcalde sinalaba, pois bueno, a coincidencia nome, pero casi nos cadra co día do apóstolo. E a hora de falar do seu perfil, sempre nos quedará a dúbida de se ele é científico, inventor ou escritor. Para comezar, ele é químico de formación. Licenciouse no ano 41, en plena Guerra Mundial, pero el xa tiña desde daquela unha ambición bastante grande por atacar a outras cousas do saber, e daquela preocupouse polo estudo das microondas. En concreto, el foi un dos primeiros en desenvolver o que hoxe en día coñeceríamos como un forno de microondas. E, por certo, neso de practicar en quentar cousas, traballaba co pai do gañador do Premio Fonseca 2008, Stephen Hawking. De feito, el lembra que tivo a Stephen Hawking no seu colo cando tiña pouquiños meses de idade, e non sei se daquela tiñan en conta que os dois ian gañar o Premio Fonseca, pero mira ti que cousas ten a vida. De feito, el sempre amosa na súa man unha cicatriz que ten, porque el non quería facer probas con animais e probou a queimarse el mesmo a man con esa radiación de microondas, e o pai de Hawking foi o que o curou, porque o pai de Hawking era médico. Bueno, pois como lle gustaba congelar e descongelar cousas, dedicouse a temas de crioxenización, é dicir, congelar un ser vivo para ver se despois podes recuperar ese ser vivo. O típico mito de Walt Disney, que non é certo, que Walt Disney está encerrado nunha tumba, pero bueno. E, bueno, aí xa empezou a ter probas da súa excelencia. De feito, tamén estudou problemas de infección, xa bastante novedosos en universidades como Harvard ou Yale. Aqueles da audiencia que sexan científicos adoitan calificar a valía científica dun investigador polas súas publicacións, e para os que saiban do que estou falando, podo comentarvos que o profesor Lovelock publicou moitos artigos científicos, pero entre eles máis de 40 artigos na revista Nature. O que queira entender é o que saiba que entenda. Eses estudos en crioxenia e en enfermedades infecciosas non foron dabondo para el, e nos inicios dunha incipiente NASA, a Axencia Espacial Norteamericana, integrouse pois no proxecto que exploraba a vida extraterrestre en outros planetas do Sistema Solar. Alí traballou moi cerquiña de xente mítica como Carl Sagan, o célebre divulgador científico. Froito desa profunda e intensa actividade científica, recibiu os máis importantes galardóns. Aquí temos un exemplo, non me cabe na transparencia, así que fixen 2 láminas, e abranguen todo tipo de disciplinas, dende a química, ciencias médicas, podemos dicir que bioloxía, e tamén unha parte moi importante de desenvolvemento técnico, porque ele ademais é inventor. A parte deses deseños que fixo nos anos 40, na Segunda Guerra Mundial, concernendo as microondas co pai de Stephen Hawking, ele integrouse, como dixen, no programa Viking, que exploraba o planeta Marte, e aí deseñou todo tipo de cacharrería. De feito, ele é un fan do deseño de circuitos e sempre está inventando novos aparellos. Pero vanme permitir que destaque un deses inventos sobre outros, que é o detector de captura de electróns. Ese detector permitía percibir partes por millón dun composto nun gas.
E daí atopou, por exemplo, que existe unha presenza bastante distribuída no planeta Terra de pesticidas. Daquela, cando ele o atopou, pensábase que un fumigaba un monte e aí se quedaba o veneno. Pois non. Iso esparecíase por todo o mundo. Pero, sobre todo, nos anos 70, empezou a detectar en riba do ceo de Irlanda a presenza dun gas chamado CFC, que daquela non dicía nada, pero a él xa lle empezou a preocupar. E, de feito, empezou a pensar que o mellor ese CFC tamén estaría nos polos. E alá se foi, e encontrou que ese CFC tamén estaba nos polos. Deu varias conferencias, e nunha delas estaban Frank Rowland e Mario Molina, que a postre acabarían levando o Premio Nobel de Química en 1995 pola demostración de que eses gases son os que fan dano á nosa capa de ozono. De feito, ese achadogo motivou que os gobernos de todo o mundo prohibisen eses gases de efecto, eses gases que atacan o ozono. Pero el, a min gustame velo como revolucionario. A parte de revolucionar certos conceptos medioambientais, nos anos 60, mentre traballaba para a NASA, nunha tarde con Carl Sagan estaba vendo datos de Venus e de Marte. E comprobou que as atmosferas de Venus e de Marte eran moi diferentes. E, ademais, a Terra está no medio deses dos planetas e é moi diferente. E aí realmente decatouse de que a atmosfera da Terra é unha mezcla explosiva, pero non explota. E a atmosfera da Terra crea unhas condicións ideais para o desenvolvemento da vida. Carl Sagan preguntáballe que como se regulaba a temperatura, e el viu que precisamente co contido de CO2 un pode regular a temperatura. Aí naceu a teoría de Gaia, nome por certo que lle puso o seu veciño e amigo William Golding, Premio Nobel de Literatura, un nome moi apropiado porque Gaia é a deusa da Terra. Así que, rematada esa fructífera etapa científica que aínda segue, dedicouse a contala ao mundo, e aí apareceu o gran Lovelock, divulgador coñecido en todo o mundo. Escribiu varios libros, o primeiro este, Gaia, unha nova vista sobre a vida na Terra. E, de feito, pois iso, entre outras cousas, é o que o leva a gañarose o Premio Fonseca. Así que, Professor Lovelock, so everybody is waiting to hear what you want to say about climate change on a living planet. Thank you. Thank you. Okay. Es para mí un honor y estoy muy conmovido, de hecho, por estar aquí en la ciudad de Santiago. Y ojalá pudiera hablar en español, pero desafortunadamente he trabajado tanto en la ciencia que no he podido aprender ningún otro idioma. Así que tendrán que perdonarme. Me gustaría agradecer al alcalde, evidentemente, y al decano, y evidentemente también a ti, profesor Mira, por esa presentación tan generosa. Y tengo el sentimiento de que venir a esta ciudad es algo especial. Venir a Santiago de Compostela me da este sentimiento de calidez y de amistad, y así que me siento muy bien recibido por vuestra comunidad. Así que os voy a contar mi pequeña historia, que tal vez no es la historia más feliz y alegre de todas las que les pudiera contar, pero me imagino que se preguntarán ¿qué está ocurriendo con el calentamiento global? Porque si analizamos, por ejemplo, lo que ha venido ocurriendo en los últimos 10 años aproximadamente de este siglo, parece que no ha ocurrido nada especial. Y muchos científicos nos dicen que el calentamiento global es muy restringido y que en el 2008, de hecho, hubo un descenso de la temperatura en medio grado, en grados Celsius, evidentemente. Así que si esto simplemente es una pesadilla de los ecologistas y nos podemos relajar, entonces ¿para qué nos vamos a preocupar del calentamiento global? Pero desafortunadamente no pienso que sea el caso, porque los hechos no justifican tal conclusión. Y como siempre, si queremos naturalmente narrar lo que está ocurriendo con el cambio climático, evidentemente tenemos que referirnos al panel intergubernamental sobre el cambio climático, es decir, el IPCC, que así lo llamaré en adelante. Puede ser que no lo conozcan, pero este panel está constituido por una serie de expertos, más de 1000 expertos, y en definitiva
algunos de los climatólogos más importantes del mundo, que consideran el cambio climático como algo real y potencialmente mortífero para la humanidad. Y esos hallazgos naturalmente han sido asumidos por los líderes a nivel internacional, en tal medida que sus predicciones se suelen utilizar para destacar aspectos legislativos y la determinación de diferentes políticas en 40 años aproximadamente. Hacia el futuro, los gobiernos europeos además están llevando acciones muy caras y masivas para poder intentar evitar los daños del cambio climático y todavía efectos más perniciosos en el futuro. Los gobiernos de todo el mundo parecen estar asumiendo que únicamente reduciendo las emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera no conseguiremos más que estabilizar ni ligeramente cambiar este cambio climático. Pero en mi charla de hoy, que es sobre la Tierra y su clima, intentaré demostrarles que poner un freno al cambio climático podría ser muchísimo más difícil de lo que nuestros gobernantes pueden pensar. El IPCC, este panel de cambio climático, no ha sobreestimado en absoluto el cambio climático. Por el contrario, de hecho lo han subestimado. Han subestimado la gravedad del calentamiento global y fundamentalmente porque han prestado demasiada atención a nuestras emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera y otros gases y no suficiente atención a la respuesta de la Tierra como organismo viviente. La Tierra, por supuesto, no acepta de manera pasiva lo que hacemos con ella. Responde al cambio climático y esta respuesta puede resultar mucho más mortal y mortífera que los pequeños cambios que estamos realizando como seres humanos. Dado que las respuestas de la Tierra están ocurriendo tanto en desiertos como también en los bosques, en las selvas, en el océano y naturalmente también en los casquetes polares, todos estos lugares están lejos de las ciudades, así que no nos damos cuenta de lo que está ocurriendo y pensamos, bueno, ¿dónde está el cambio climático? Parece que no está ocurriendo. Pero sin embargo, desde mi punto de vista, saber esto nos lleva a un punto de vista muy apocalíptico del futuro, porque probablemente de 7 a 8 mil millones de seres humanos tendrán que hacer frente a una reducción de los suministros de agua dulce y alimentos en un clima cada vez más intolerable. También puede ser que se estén preguntando, y desde hecho estarían en lo cierto si lo hiciesen, ¿por qué los científicos hemos permitido que este futuro potencialmente desastroso todavía esté sobre nosotros como una espada? Hay algunas razones, 3 fundamentalmente, y la primera sería nuestro éxito en la resolución del problema de la reducción de la capa de ozono, de lo que ya hemos hablado anteriormente en la presentación del profesor Mira. Esto dio a los científicos que trabajan sobre la atmósfera una confianza falsa sobre su capacidad de tratar con, digamos, un peligro mucho más complejo y mayor del calentamiento global. En segundo lugar, la ciencia está dividida en una enorme cantidad de especialidades que no están conectadas. La climatología, por ejemplo, es decir, aquella disciplina en la que están los científicos que trabajan para el panel IPCC, básicamente trata de la física atmosférica y alguna parte de química también, pero la ecología ciertamente se centra sobre todo en los organismos vivos y en la biología. Y ninguno de estos grupos de científicos realmente se habla o se comunica o se comprenden en términos de lenguaje científico y no están preparados para abrazar y aceptar la hipótesis de Gaia, que nos diga de alguna manera una ciencia de la Tierra unificada. Desafortunadamente la Tierra no está dividida, y si seguimos tratándola como dos entidades separadas, es decir, la geosfera por un lado, es decir, la Tierra material, y por otro lado la biosfera, es decir, la Tierra viva, no seremos capaces de comprender nuestro planeta en su integridad y no sabemos cómo vivir en él. La tercera razón de que la ciencia también haya seguido un camino inadecuado, es decir, no se haya dado cuenta de lo que está ocurriendo, es la antigua división, la división tradicional entre la teoría y la práctica, y el crecimiento adicional del poder y la potencia de los ordenadores que nos ha facilitado la construcción de simuladores teóricos aparentemente realistas sobre nuestro planeta y su clima, y resulta muy tentador creer que un modelo basado en ordenador puede ser un modelo perfecto del mundo real y que sin embargo el esfuerzo real y arduo de tener que ir a los casquetes polares o a los glaciares o a las selvas tropicales para ver lo que está ocurriendo realmente es algo que no necesitamos porque ya tenemos un modelo matemático basado en computadores. Pero deberíamos de haber sido conscientes. El primer error inexcusable ocurrió cuando nos dimos cuenta de que el ozono en la estratosfera estaba en peligro de destrucción masiva debido a los clorofluorocarbonos, a los CFCs.
es decir, los gases que por ejemplo utilizamos en nuestros aerosoles o en los sistemas de refrigeración. En los años 80, los teóricos y creadores de los modelos de agotamiento del ozono, es decir, la gente que forma parte del IPCC, estaban tan convencidos de que sus modelos eran auténticos y veraces que ignoraban los datos acerca de la abundancia de los clorofluorocarbonos en la atmósfera. Y lo sé porque en aquella época yo era alguno de estos científicos y de hecho yo estaba sin embargo en los océanos midiendo esto y no querían saber nada de mis resultados. También ignoraban los datos sobre el ozono presente en la estratosfera. Los satélites que orbitan alrededor de la Tierra observaron que había una destrucción masiva de la capa de ozono, especialmente en el Polo Sur. Pero esto no fue predicho, no fue anticipado por los modelos y las teorías. Así que los teóricos estaban tan convencidos de que tenían razón que dijeron que los satélites tenían que ignorar estos valores bajos porque no coincidían con el modelo teórico. Y tuvieron que pasar muchos años hasta que nos dimos cuenta de que el océano efectivamente se estaba destruyendo. Y no ocurrió hasta que dos científicos en una base de la Antártica, mirando el cielo, observando simplemente lo que ocurría con un espectrómetro muy simple, observaron que había un agujero real en la capa de ozono. Y ahí fue cuando nos dimos cuenta de que las cosas estaban muy mal. Y esto, naturalmente, es decir, la observación y la experimentación es parte de este proceso y no la hipótesis o la teorización. Los necesitamos, pero no podemos tener uno sin el otro. Fracasamos al ver la importancia del agotamiento de la capa de ozono porque nos basamos en modelos, pero ahora nuevamente aparece un nuevo agujero mortal. Y en esta ocasión estoy hablando del hielo que flota en el océano Ártico y los modelos tampoco fueron capaces de predecir esto. De hecho, lo que predijeron es que no ocurriría hasta aproximadamente el año 2050. Nuevamente, los teóricos no son capaces de predecir lo que está realmente ocurriendo en el mundo real. Y la lección, evidentemente, todavía no ha sido aprendida. No importaría tanto, es decir, este error no sería tan importante porque es parte, digamos, de la historia natural de la ciencia y al final siempre acabamos conociendo la verdad, como ocurrió, por ejemplo, con la capa de ozono. Pero el problema es que los gobiernos y los legisladores se basan en modelos y no en lo que está ocurriendo en el mundo real. Así que los modelos no son fiables y por tanto no podemos estar seguros de lo que ocurrirá con el clima en 10 años, es decir, incluso al final del siglo. La respuesta es que no podemos predecir lo que ocurrirá. Y aquí, en la primera de las transparencias que les quiero enseñar, como un ejemplo de lo que estoy intentando explicar, esa línea que atraviesa la parte superior es lo que los observadores averiguaron en lo que respecta al aumento del nivel del mar en todo el mundo. Y esto naturalmente son mediciones muy cuidadosas en las que podemos confiar. La zona verde, sin embargo, muestra lo que el IPCC, como panel de expertos, predijo a través de sus modelos teóricos al respecto del aumento del nivel del mar entre el año 94 y el año aproximadamente 2005. Y se puede observar claramente que el modelo medio del IPCC estaba ciertamente en error, un error grave al respecto del aumento real del nivel del mar. Así que un consejo que yo les daría es que si realmente queremos que la temperatura de la Tierra efectivamente tenga que ver con un proceso de calentamiento global y es real, no nos preocupemos tanto de la temperatura superficial o del aire porque fluctúan naturalmente de lugar a lugar. Lo que hay que analizar es el propio termómetro de la Tierra, que es el nivel del mar. Hay solamente dos causas importantes del aumento del nivel del mar. Una de ellas sería la expansión de los océanos como un resultado del aumento de la temperatura, es decir, como el mercurio en un termómetro. Y la otra sería la reducción del hielo en los casquetes polares y del hielo en general, que en definitiva fluye a lo largo de los ríos y va hasta el mar y provoca un aumento. Y estos dos factores evidentemente son consecuencias del calentamiento global. Y más del 70% de la superficie de la Tierra es océano, es mar, y su profundidad media es de 4 kilómetros. Así que su capacidad para retener calor es hasta 800 veces superiores a la capacidad de la superficie de la Tierra y la atmósfera para retener dicho calor. Así que es ahí donde el calentamiento global está ocurriendo, donde está almacenando, y esa línea recta muestra cuán real este proceso es. Otro efecto interesante
es que el calor absorbido también por las aguas del océano provoca que se derritan los casquetes polares, y esto puede tener un efecto, como nos muestra claramente esta diapositiva, que nos muestra en definitiva el agujero que se está formando en el hielo flotante sobre la superficie del océano Ártico. Una reducción que ha ido ocurriendo desde aproximadamente el año 78 hasta el año 2008, como observan en esta curva. Y como se puede observar, en algún lugar aproximadamente en torno al año 2000, 1999, la tasa de eliminación y destrucción estaba aumentando rápidamente y de una manera dramática hasta el año 2007. Es un gráfico que evidentemente cualquier operador de negocios consideraría como parte de una recesión, y que la recesión no era una fantasía ni un accidente. Pero en cualquier caso, esto es muy serio, es muy grave, porque solamente un 40% del hielo flotante todavía queda o quedaba en el año 2007. No se ha derretido más en los últimos 2 años, pero sin embargo tampoco ha recuperado la superficie que anteriormente existía, así que probablemente volverá a caer en breve. Y como estaba diciendo, el calor extra que ha sido absorbido por estas aguas oscuras y profundas del océano provoca la eliminación de estas capas y casquetes polares, que causa además una aceleración del calentamiento, que al final será incluso más importante que el provocado por toda la contaminación atmosférica por el dióxido de carbono. Y si continúa este camino, y si sigue este camino tanto en Canadá como en Siberia, como en otros lugares en torno al océano Ártico, se provocará una liberación de gas metano que será hasta 23 veces más poderoso que cualquier otro tipo de gas producido por las actividades humanas, como el dióxido de carbono, acelerando el calentamiento global todavía de una manera más marcada. Así, como ya he mencionado previamente, la Tierra no solamente está respondiendo a lo que hacemos, sino que además está de alguna manera colaborando en este proceso de calentamiento global, y probablemente será la fuerza motora de este calentamiento global, independientemente de lo que podamos o sepamos hacer. En los últimos 44 años aproximadamente trabajé en un modo diferente de analizar y comprender la Tierra, viéndola como un sistema dinámico que regula de manera activa el clima y la composición atmosférica, para permitir, o con el objetivo de mantener el planeta en una escala de habitabilidad. Y esta es la teoría Gaia. Se acepta hoy en día como parte de la ciencia fundamental y principal, pero todavía no ha sido construida o incorporada adecuadamente, digamos, en los procesos del trabajo de los científicos, biólogos, ecologistas y demás climatólogos conectados con otras áreas de conocimiento. La teoría de Gaia ciertamente concuerda con la historia del clima que la ciencia convencional, y los registros históricos sugieren que la Tierra básicamente existen 2 estados climáticos estables, uno aproximadamente 6 grados por encima de la temperatura actual y otro 5 grados por debajo de la temperatura actual. Evidentemente estamos hablando de la edad de hielo, y los geólogos se refieren a estos estados estables como el caliente o efecto invernadero, y el frío como iglú, por llamarlo de alguna manera, y son muy conocidos en los registros históricos que demuestran su existencia. Y si examinamos y echamos la vista atrás a la historia de la climatología de la Tierra hasta hace aproximadamente 14.000 años, podemos ver uno de estos saltos, digamos, de una de las glaciaciones a una época interglacial en la que no estábamos hasta recientemente y que ahora empezamos a abandonar. En esta representación gráfica observamos claramente el registro climatológico que va en los últimos aproximadamente 14.000 años hasta el momento actual. Y se puede observar claramente que el calentamiento global, provocado por un pequeño cambio en la Tierra o por un cambio en su posición orbital o su inclinación con respecto al Sol, tiene un efecto directo sobre el calentamiento adicional aparente naturalmente por las emisiones de dióxido de carbono, y esto no provoca, digamos, un aumento estable o continuo que se pueda cambiar o revertir. Ocurre de una manera totalmente irregular, con saltos repentinos, es decir, creció de manera increíble, digamos, en la época interglacial, pero luego volvió a bajar repentinamente a temperaturas que eran incluso inferiores a las que había anteriormente.
hasta que repentinamente volvió a hacer un salto hasta entrar nuevamente en una fase interglacial que es en la que actualmente estamos o estábamos hasta hace poco. Y con este aumento naturalmente observamos también un aumento naturalmente hasta 3 grados en 20 años de la temperatura a nivel global, lo cual es hasta 5 veces más rápido que el calentamiento que observamos en la actualidad. Y al final del diagrama se puede observar también un reciente aumento en la temperatura que es bastante pronunciado, pero no tan pronunciado como la otra parte que pueden observar en la época de la glaciación. Como ya dije, la evolución irregular del aumento de la temperatura de la Tierra es muy diferente a las curvas de los modelos del IPCC, que son suaves y continuas, y la teoría Gaia nos muestra que el sistema terrestre puede actuar como una especie de amplificador, de manera que pequeños cambios, como por ejemplo mayor temperatura o menor temperatura, pueden verse intensificados, y esto naturalmente puede ocurrir naturalmente convertir a la Tierra en una especie de motor de esta especie de cambios erráticos en la temperatura. Considero extraordinario que los climatólogos pusieron sus nombres a estas predicciones hasta el final del siglo pasado y hasta incluso el siglo actual, teniendo en cuenta que esto es tan incierto y hay tanta incertidumbre. Conozco personalmente a algunos de los científicos de la IPCC y algunos de ellos incluso son amigos míos. Sé que son sabios, que tienen conocimientos, que son competentes y que tienen principios que aplicar. Así que, ¿qué es lo que les ha hecho que sigan persistiendo en este modelo climático erróneo y seguir prediciendo en modelos que serán utilizados por los gobernadores y son utilizados para hacer políticas y leyes? Una posibilidad es que no tenían otra opción. Una vez que hayan convencido a los gobiernos que la creación de estos centros, caros centros de modelaje, podría permitir esta batalla contra el cambio climático, naturalmente hay que salvarlos y protegerlos y esperar que lo mejor sea lo que ocurra en el futuro. Así, ¿cuál es el pronóstico actual? Si asumimos por un momento que el IPCC está en lo cierto en lo que respecta a sus predicciones en los próximos 30 años, o bien que se están subestimando lo que puede ocurrir, entonces la predicción es que en el año 2040 será un mundo bastante tórrido. Y la temperatura media del verano en la parte septentrional de Europa será aproximadamente la misma que la temperatura en el año 2003, en la que 30.000 personas murieron como resultado de los efectos de la ola de calor. Pero la muerte de esas personas por la ola de calor del 2003 no era lo tan importante para los gobiernos, sino por la producción agrícola que cayó en un 40% como resultado de esta ola de calor prolongada. Y los agrónomos me dicen que si este tipo de cambio climático persistiese durante 3 años, la producción agrícola podría caer hasta un 0%. Y la tierra se convertiría simplemente en una especie de acumulación de escoria y desierto. Naturalmente tenemos que hacer esfuerzos para evitar esto, si tenemos la energía para hacerlo, y aprender a vivir en un clima que no sería mucho peor a lo que actualmente se tiene en Bagdad. Pero el problema es que sin irrigación las plantas se van a morir y los ecosistemas naturales o los cultivos van a ser, como ya he dicho, reemplazados por escoria y desierto. No habrá prácticamente que comer. Y los mismos cambios dramáticos afectarán al resto del mundo, así que puedo predecir a los americanos emigrando hacia Canadá, hacia el norte, y los chinos, emigrando hacia África y Siberia. Y nuevamente nos preguntamos, ¿habrá comida para todos? La mayor parte de Europa será un desierto árido y dependerá en gran medida de la Europa septentrional y de islas como el Reino Unido e Irlanda para la producción de alimentos, así como bases especiales también aquí en Galicia para producir el alimento, como ya he dicho. El calor por sí mismo no es el único problema. El problema es que puede haber muy poca o demasiada agua en la forma de sequías prolongadas o bien inundaciones catastróficas. Esto es lo que predice el IPCC. Pero como ya os demostré en el diagrama anterior, la historia de la Tierra en base a la teoría de Gaia sugiere que el cambio climático puede ser más rápido y más grave, o puede incluso fluctuar y retrasarse antes de que ocurra un cambio dramático. Así que predecir el futuro inmediato es algo muy complicado y arriesgado y no podemos estar seguros al respecto. Lo único que podemos hacer es asumir que lo peor puede ocurrir y esperar que lo mejor ocurra. A medida que nos vamos acercando a este calentamiento, la eliminación de las emisiones de dióxido de carbono no supondrá prácticamente ninguna diferencia en la sucesión de acontecimientos y todo ocurrirá de una manera bastante grave. Si repentinamente todo el mundo
dedicase un momento a detener la producción de dióxido de carbono o el uso de combustibles fósiles, no habría una reducción de la temperatura, porque al contrario, esta acumulación de dióxido de carbono en la atmósfera provoca la acumulación de partículas de aerosol flotantes en la atmósfera que son capaces de refractar la luz solar en la atmósfera y por tanto reducir el calentamiento natural proveniente de la luz solar. Pero después de algunos años estas partículas desaparecerán de la atmósfera, provocando, por tanto, que el dióxido de carbono como gas de efecto invernadero provocará un efecto diferenciado de la temperatura, provocando un calentamiento de la Tierra también. Y por tanto la Tierra además, como ya he explicado anteriormente, actuará como un motor acelerador de calentamiento. Dado que estamos tan inciertos al respecto del cambio climático y el futuro, solo podemos ver cuáles pueden ser los cambios demográficos y geográficos de una manera un tanto azarosa. Lo que se puede decir es que la temperatura de las zonas norte, septentrionales y árticas se verán favorecidas, por tanto, también lo harán en las zonas oceánicas, en los continentes como Galicia o las Islas Británicas, Nueva Zelanda. También muchas islas tropicales serán habitables porque los océanos las mantendrán más bien frías y sin embargo en los continentes tendremos zonas de oasis y lugares habitables también en torno a los ríos, pero no habrá lugar para poder cultivar el alimento necesario para los millones de personas que poblan la Tierra. Las naciones más vulnerables son aquellas que están en el subcontinente índico y en la China. El grupo de naciones índicas sufrirá también inundaciones por la penetración del mar en Bangladesh, por ejemplo, y sequías extremas en la India y en Pakistán. Y en estas naciones, y también naturalmente en parte del interior de Europa, el exceso de población será un factor tan o más importante como, digamos, causa de la muerte que el propio cambio climático. Algunas naciones menos vulnerables al cambio climático, por desgracia, tienen una población bastante alta, una densidad de población muy elevada, y se convertirán en el destino de refugiados del cambio climático. Y el problema enorme y agonizante al que tenemos que hacer frente será restringir la población a un número que pueda mantenerse con los suministros de agua y alimentos, porque si no, acabaremos por morir de hambre. Los gobiernos no deberían de asumir que los remedios para el calentamiento global, como la captura de carbono, el almacenamiento de carbono, las energías renovables o los biocombustibles, vayan a detener o reducir el calentamiento global. Sí, tienen rendimiento económico y por eso lo hacen, pero esto no es suficiente. El hecho de que la Tierra ahora tiene 5 o más subsistemas, cada uno de los cuales añade su propio calor, sugiere que ciertamente estamos trasladándonos a un estado más caliente, pero la incertidumbre radica en cuanto nuestra tarea, en el caso de que continúe este calentamiento global, es adaptarnos y prepararnos para la supervivencia, y esto por sí mismo ya será una tarea suficientemente grave y ardua. Gaia ha sobrevivido en momentos mucho más graves e insultos mucho más grandes de los que hemos hecho al planeta, y naturalmente se salvará. Nosotros somos los que estamos en peligro y no la Tierra. Pero somos una especie dura, somos una especie resistente que ha sobrevivido a 7 crisis climáticas en los últimos millones de años. En el último millón de años, perdón, y a eso me refiero naturalmente del salto de la era glacial a la época interglacial. Y ahora sabemos muy bien que esto ocurrió aproximadamente y ocurrirá aproximadamente años, pero el número de supervivientes al final de cada uno de estos eventos podría llegar a ser hasta tan bajos como 2000. De acuerdo con lo que nos dicen los geneticistas, es decir, sería un número súper reducido, me refiero naturalmente a la época anterior del cambio glacial, y estos 2000 llevaron a la Tierra actual. Puede ser que no nos extingamos por el calentamiento global, pero a lo mejor la población de la Tierra en la actualidad se verá reducida hasta aproximadamente 1.000 millones de personas. Tenemos que sobrevivir a este calentamiento, teniendo en cuenta que también la selección natural nos permitirá elegir ir hacia un humano mejor, y nos tenemos que concentrar en salvarnos. Y resulta absolutamente absurdo y ridículo pensar que podemos salvar el planeta, porque el planeta se salvará a sí mismo. Tal vez lo más triste es que si fracasamos y los humanos se extinguen, la Tierra perderá casi tanto o más incluso de lo que perderíamos nosotros como especie. No solamente la vida salvaje y los ecosistemas desaparecerán, sino que además la civilización humana desaparecerá, y este es un recurso precioso para el planeta, porque no solo somos una enfermedad, no somos una enfermedad ni un virus,
somos personas que nos comunicamos con inteligencia, tenemos capacidad de comunicación, somos como el sistema nervioso del planeta. Y por tanto, gracias a nosotros la Tierra ha sido capaz de verse desde el espacio exterior por primera vez y ver la belleza increíble que tiene en comparación, por ejemplo, con Marte y Venus. Merece la pena que estemos aquí y no debemos sentirnos culpables porque en la historia de la Tierra ya ha habido otros organismos que en su fase de desarrollo más temprano provocaron auténticas catástrofes en la Tierra, pero sin embargo al cabo de un tiempo se convirtieron en componentes vitales de la Tierra, de Gaia. Los organismos fotosintéticos, por ejemplo, que liberaban oxígeno a la atmósfera, probablemente eran agentes contaminantes mucho peores de lo que éramos nosotros y somos. Pero a lo largo de los años, la Tierra se adaptó al oxígeno y se utilizó como un gas reactivo para poder, digamos, promover la vida animal y a nosotros. Gaia tuvo que esperar hasta 3.500 millones de años para que la selección natural eligiese una especie animal inteligente y parcialmente social como nosotros. Los organismos fotosintéticos tuvieron que esperar muchísimo hasta convertirse en plantas, en árboles. Y los humanos naturalmente también tienen que ser pacientes mientras la evolución nos selecciona para convertirnos en una parte integral de un planeta inteligente. Algo bastante importante en una galaxia. Pero ciertamente eso sería un futuro increíble para nosotros. Gracias por su atención. Bueno, pois creo que este é o remate. Protocolariamente estes actos non teñen un peche determinado. E simplemente, bueno, pois emprazarvos os que estades aquí ás vindeiras convocatorias do programa Conciencia. Quero dicirlle ao profesor Lovelock, el xa o sabe, que é un auténtico honor que unha parte da historia da ciencia da segunda metade do século XX este hoxe aquí en Santiago recibindo o Premio Fonseca. Profesor Lovelock, xa tengo o traductor posto na orella, ben. Entón, bueno, pois moitas grazas e ata a vindeira ocasión. Grazas.